Si frecuentas los videos de este canal, ya sabrás que Sócrates tiene el mérito de ser padre de la ética filosófica, entendida como reflexión activa de la moral de turno y como conocimiento y fidelidad hacia uno mismo. Hoy en este espacio tocaremos el texto que funda la obra de su alumno Platón, cuyos primeros libros, es decir, sus primeros diálogos, son llamados socráticos porque se cree contienen más el pensamiento de Sócrates que el del propio Platón. Bienvenidos una vez más a este espacio. Normalmente se toma a la Apología de Sócrates como el primer diálogo escrito por Platón. En este se encuentra el discurso que Sócrates da ante el tribunal ateniense debido a que lo han acusado de corromper a los jóvenes, ingresar nuevas deidades a la ciudad y de sofista. De nuevo, hay que recordar que el contexto histórico propiciaba la gravedad de estas acusaciones. Grecia había pasado por la terrible guerra del Peloponeso, en la que Atenas sufrió una peste mortal. Hubo una tiranía para entonces derrocada y en general el mundo griego se tambaleaba desde sus cimientos. Los sofistas, en los que muchos ponían a Sócrates como uno más, como ejemplo célebre tenemos el Sócrates de la comedia Las nubes de Aristófanes, eran agentes de cambio cultural, de renovación del pensamiento griego, y por tanto había una cierta corriente que se le oponía. Grecia pasaba por la necesidad de elegir entre abrazar la moral homérica que ya había mostrado sus límites o renovarse con las ideas que los filósofos naturales y los sofistas habían traído. Por una parte, explicaciones del cosmos desde una racionalidad que podía parecer fría y lejana, y por otra parte, la posibilidad de enseñar a construir la verdad a partir del lenguaje. Podríamos decir que Sócrates se encontraba en medio de las opciones que la cultura griega tenía, pues no afirmaba con soberbia como los sofistas poseer el conocimiento que podría hacer a alguien de determinada manera. El método de Sócrates era la mayéutica, que consistía en llevar a la perplejidad al interlocutor, llevarlo a los límites de su alma para encontrar una verdad. Dentro de la mayéutica encontramos la dialéctica, que en esencia es el diálogo entre dos posiciones opuestas, de manera que llevando una discusión se pudiera llegar a un concepto claro que cupiera en la búsqueda. No obstante, este método no era nada fácil para alguien que, como los sofistas, no estaban realmente acostumbrados a examinar los cimientos de sus supuestos saberes. El método de Sócrates requería soltar con cierta valentía lo que se cree conocer, para poder llegar al develamiento de una verdad, cosa que, pensándola desde un punto de vista emocional, podría causar, y con razón, cierto vértigo respecto a la existencia misma. Era difícil y aún más si lo reconocemos como un método que no es meramente reflexivo en el sentido de cierta pasividad, sino algo completamente activo, algo que se lleva a la práctica. Sócrates, en ese sentido, era la realización de su filosofía, pues aplicaba ese método no únicamente para sus conciudadanos a los que abiertamente amaba, sino que toda transformación que conllevaba la mayéutica le afectaba a él también de la misma manera. Aun con todo, el hombre más justo entre los justos fue condenado a muerte, juzgado como culpable de los crímenes que se le atribuían, y además por los que a primera vista o lectura parecían una especie de soberbia. Si viste el video sobre el Sócrates de Jenofonte, sabrás que según su apología, Sócrates se negó a hacer una defensa, en primer lugar porque no estaba dispuesto a admitirse culpable de sus cargos, y en segundo porque Sócrates creía que era el momento apropiado para morir. Bueno, pues en la apología escrita por Platón solo coincide el hecho de que Sócrates no quiso declararse culpable para nada de sus acusaciones. Se mantuvo firme en que todas eran falsas y tergiversaciones de sus actos, además de que lo que él hacía, a saber filosofar con su método, era sobre todo un bien para la ciudad de Atenas, por lo que en realidad, en lugar de sentenciarlo, lo que deberían haber hecho era beneficiarlo con una manutención que era exclusiva para atletas o benefactores de la ciudad. Esto último es lo que parecía una soberbia más que descarada por parte de Sócrates, pero en realidad es la racionalidad de sus actos en sintonía con su pensamiento. Lo que hace Sócrates, el padre de la ética filosófica, es precisamente esta fidelidad que manifestó hasta sus últimas consecuencias. Pues si lo pensamos, cualquier escape que Sócrates tuviera implicaba aceptar la culpabilidad, cosa que habría sido una contradicción. Sócrates, manteniéndose firme, apoyado en su saber de sí mismo, estaba condenado desde el momento primero de su juicio, pues no iba a aceptar nunca algún cargo.
Es en este diálogo, la apología de Sócrates, donde Sócrates cuenta esa pesadísima broma que le hace su querido amigo Querefonte, que para tiempo de su juicio ya está muerto, al preguntarle al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio, o si es que había alguien más sabio que Sócrates, a lo cual la respuesta apuntaba a que de hecho Sócrates era el hombre más sabio. Esta anécdota es lo que origina que Sócrates comience su forma de filosofar, pues a partir de eso comienza a examinar si es que en realidad él es sabio como lo afirma la divinidad. Es esta búsqueda lo que lo lleva a ganarse amistades así como a ganarse enemistades, pues como él mismo lo cuenta, acude a 3 gremios, por llamarlo de algún modo, en búsqueda de refutar la, en primera instancia, inentendible sentencia del oráculo. Sócrates se sabía de todo, ignorante de muchas cosas, por lo que no comprendía cómo podía ser él el hombre más sabio. Acude primero a los políticos y se da cuenta de que muchos de ellos afirman ser sabios en cosas que no. Luego acude a los poetas, que por su parte la intuición dicta que serían sabios en interpretar sus obras, así como lo fueron para escribirlas, pero se da cuenta de que los poetas no saben hablar de sus poemas como cualquier otro lo haría, por lo que afirma que igual y los poetas en realidad están en un estado de trance, inspiración o entusiasmo, como la pitonisa del oráculo a la hora de recibir la sabiduría de Apolo, cuando escriben sus obras. Al final acude con los artesanos, que son sabios, cada uno en su arte, pero incurren en una soberbia al considerarse sabios respecto a todos los demás asuntos por serlo en sus áreas específicas, algo que es mucho más cotidiano de poder apreciar. A partir de poder observar cómo cada cual se cree sabio en asuntos en los cuales claramente no lo es, y en reconocer su propia ignorancia, es que Sócrates se puede considerar sabio en saberse no sabio. De ahí viene la famosa frase que, por cierto, en ningún momento aparece en el texto de "yo solo sé que no sé nada". Una frase que sí podemos citar textualmente es: "Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre", la cual tiene igual importancia que la paráfrasis que es tan popular. Sócrates, durante su juicio, en ningún momento llega a siquiera dudar de que lo ha llevado a tan fatales circunstancias es algo malo sino bueno, y a razón de eso prefiere sufrir una injusticia antes que cometerla. A lo largo del diálogo irá soltando sentencias sobre cómo lo importante durante la vida es preocuparse por el alma, que pensándolo ya desde una perspectiva platónica, podría hacer parecer que Sócrates piensa en que lo que viene después de la muerte es algo bueno como una recompensa o algo así. No obstante, recordando el agnosticismo sobre la muerte que también postula, lo que Sócrates deja ver son ideas que irán evolucionando incluso hasta nuestros días. La filosofía de Sócrates es ante todo ética práctica, y si dice que debemos preocuparnos por hacer el bien en vida, no es por el más allá, sino por el aquí y el ahora. A mí la muerte, si no resulta un poco rudo decirlo, me importa un bledo, pero que en cambio me preocupa absolutamente no realizar nada injusto e impío. Al final de su juicio, cuando por poco pierde contra la acusación de Anito, le toca a Sócrates proponer alguna condena alternativa a la que su acusador ha propuesto, la muerte. Y es en esta parte donde las cosas se ponen feas, pues a raíz de su convencimiento del bien que le hace la ciudad, es que él no propondrá una condena, porque eso equivaldría a admitir la culpabilidad, y porque no estaba dispuesto a dejar de hacer lo que él creía su deber, a saber, filosofar, interrogar a los atenienses y educar a los jóvenes. Sócrates propone algo que a los jueces les parece una absoluta y descarada burla. Propone para él ser mantenido, es decir, alimentado y pagado para que pueda ocuparse mejor a la filosofía. No hay cosa que le convenga más a atenienses que el ser alimentado en el Pritáneo, con más razón que si alguno de vosotros en las Olimpiadas ha alcanzado la victoria en las carreras de caballos, de vigas o cuadrigas, pues este os hace parecer felices y yo os hago felices, y este nada necesita el alimento y yo sí lo necesito. Así pues, si es preciso que yo proponga lo merecido, con arreglo a lo justo, propongo esto, la manutención en el Pritáneo. La votación que siguió condenó a Sócrates a la pena máxima, por lo cual no le quedó más que mostrar su enojo, disconformidad y sobre todo decepción, pero con ese carácter que siempre tuvo en calma e ironía. Seguramente sus amigos presentes estaban más que boquiabiertos con lo que había pasado, a pesar de que conocían bien a Sócrates, pero según él, a raíz de que su espíritu disuador, su daimon, no se había opuesto a nada, tal vez era que la muerte era un bien aunque no pudiera saberlo. El propio Sócrates vaticinaría que en el futuro se recordaría a Atenas como la ciudad que mató a un sabio,
Y en efecto, cuando se piensa en la antigüedad y específicamente en la ciudad de los atenienses, es imposible no tener en mente la historia del filósofo con el que comenzarían las más grandes escuelas filosóficas. Por no esperar un tiempo no largo, atenienses, vais a tener la fama y la culpa por parte de los que quieren difamar a la ciudad de haber matado a Sócrates, un sabio, pues afirmarán que soy sabio aunque no lo soy. En el futuro, sus discípulos, sobre todo Platón, inmortalizarían su nombre, pero la filosofía nunca dejaría de ser perseguida. Como ejemplo, tenemos al propio Platón en sus intentos de lograr materializar su filosofía en Siracusa. Luego Aristóteles saldría de Atenas por miedo a sufrir el mismo destino que Sócrates, y ya hasta fechas del Imperio Romano la propia filosofía encarnada le recordaría al filósofo Boecio que su destino es acaso el mismo que el de muchos filósofos anteriores,